La salud es posible y está en tus manos. A continuación escucharás Autana Natura Radio con Dubrasca Castillo. Acompáñanos. Hola, hola amigos, saludos a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Bienvenidos a una nueva edición de Autana Natura Radio con la mejor información para tu salud y calidad de vida. Este programa se transmite para ustedes todos los lunes a las 3 de la tarde, hora Venezuela, y a las 21 horas en España. Estamos a través de la señal de Auténtica Radio. Los saludamos en la edición de hoy desde la dirección, Michele Gato, quien se encuentra en España, y Carlos Alfonso desde Venezuela. En los controles, como es costumbre, va a estar con nosotros nuestro director, Michele Gato, y en la producción y locución, quien les habla, Dubrasca Castillo. Yo estoy con ustedes directamente desde Venezuela. Recuerda que Auténtica es la radio online creada por venezolanos para venezolanos, miles de corazones latiendo en una misma melodía. Auténtica Radio suena a Venezuela. Puedes también escucharnos, seguirnos y estar atento a nuestra programación a través de las redes sociales, Instagram, Spotify, TikTok y YouTube como @auténtica_radio o @autananatura. También puedes escuchar toda nuestra programación en directo todos los días a través de www.arepavolátil.com. Entonces, vamos a comenzar de una vez nuestro programa de hoy. Ya el invitado está conectado, está en línea con nosotros, y el tema que hoy nos reúne con él tiene que ver directamente con las emociones y su impacto en la salud. Para hablar de este tema, que viene siendo parte de esta serie de programas que vengo llevando para ustedes a través de Auténtica Radio, de manera que tengamos siempre temas básicos que debamos manejar cuando queremos trabajar el tema de la salud de nuestro cuerpo físico. Necesitamos tener varios conceptos bien definidos, y el tema emocional es un tema que está siempre ligado a la salud del cuerpo, y de eso nos va a hablar Maverick hoy. Maverick Torres está con nosotros desde Lechería, al oriente de Venezuela. Se los presento: él es ingeniero en sistemas, es coach personal, es maestro Reiki. De hecho, Maverick es mi Reiki Master. También es constelador familiar y fluvial, instructor de terapia sistémica, y en conclusión, Maverick tiene más de 25 años de experiencia en labor terapéutica. Es especialista en acompañar procesos, y en el tema de las emociones eres un experto, Maverick, porque si algo muestra uno en terapia es todos sus asuntos emocionales caen allá, así uno los quiera ocultar. Maverick, bienvenido. Es un placer para mí tenerte en este espacio aquí en Autana Natura Radio. Gracias realmente por esa introducción que, bueno, me emocionó. Yo iba a pedirle terapia a ese señor que estabas hablando allí, ¿no? Gracias por la oportunidad, porque en verdad que las emociones son nuestra carta de presentación todos los días de la vida. ¿Cuántas veces nosotros no andamos así, que lo primero que hacemos cuando alguien nos saluda, ¿cómo te sientes hoy? Te saludan es ya diciéndote, muéstrame la emoción que tienes allí para mí. Y es bien bonito, porque nosotros como latinos, sobre todo, y como venezolanos, esa es nuestra carta de presentación. Estoy alegre, estoy triste, no sé si se puede decir groserías acá, pero mejor no las digo. Estoy de esta manera, estoy enguayabado. Ajá, estoy enguayabado. O sea, hay una expresión siempre que va a nutrir y va a identificar la emoción que estamos manejando. Y con el tema que tú bien llevas a través de lo que es el síntoma del vitiligo, la emocionalidad tiene mucho que ver. Realmente. Así es, Maverick. Yo he estado investigando por mucho tiempo, obviamente, el tema de lo que es la salud en general del ser humano,
siempre hago referencia a esto y fue precisamente para poder entender mi propio proceso. Y en ese camino pude darme cuenta que hay muchísimas cosas que intervienen en la salud del cuerpo. Y es precisamente esa la razón que me trae no solamente a Autana Natura como espacio en las redes sociales, sino a este programa, Autana Natura Radio. Y es comenzar a difundir y de alguna manera educar sobre este tema que es mucho más profundo que tener síntomas físicos. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿verdad?, tenemos una serie de áreas que debemos explorar, analizar y conocer de cada quien, y las emociones siempre están con nosotros. Maverick, según mis investigaciones, es Reich Hammer, el doctor Hammer, quien comienza con esta nueva medicina germánica, aunque él fue muy señalado por sus prácticas. Ese no es el tema de este programa hoy, pero fue Hammer, el doctor Hammer, quien de alguna manera quiso como enmarcar de alguna forma científica, y lo pongo entre comillas, cómo las emociones nos impactan la salud del cuerpo físico. ¿Es esto parte de tu terapia en el día a día, Maverick? Sí, claro, Reich Hammer es un referente para nosotros, además que él lo descubrió, lo que pudo vivenciar. Yo no puedo decir que lo descubrió porque ya existía, simplemente lo mostró en el campo médico, que es donde viene el choque con su persona, y demostró que pudo validar el impacto emocional tanto en la psique como en el cuerpo humano. Hay algo, antes de entrar a hablar un poquito más de esto, en el campo de información universo, vamos a llamarlo, es una energía de polaridad. En el quantum es una energía de polaridad. Siempre hay un opuesto a algo. Tú tienes una información y tienes una contraparte que equilibra. Allí, en esa vivencia que puedan tener las personas, puede haber lo que llamamos la diferencia entre lo que es salud y lo que se ha denominado enfermedad o síntoma. Y la conciencia personal es la que transforma la información y emite el mensaje al organismo para actuar en consecuencia. Reich Hammer descubre esto, lo valida a través de su propio proceso personal, familiar, con la muerte de su hijo. Él desarrolla un cáncer testicular y él puede recuperarse dándose cuenta de cómo lo había impactado la emocionalidad de la muerte de su hijo para poder transformarlo. Y así se dio cuenta que sus emociones lo que estaban haciendo era alimentar más el impacto. Porque recuerda una cosa, nosotros somos personas de hábitos. Nosotros vivimos en lo conocido. Entonces ya tengo un impacto que realizó un camino neuronal que va a decir esto siempre va a pasar cada vez que se den estas condiciones. Entonces, cuando hacemos este impacto en la psique, lo que grabamos realmente son todos los elementos de la información que hubo en el momento. Lo que yo llamo un engrama, un programa biológico. Así. Y se graban olores, sabores, sonidos, se graban toques, temperatura, incluso de repente el ruido de una moto que pueda pasar por algún sitio va a generar toda una matriz de información y eso se encapsula en el cerebro, en determinadas áreas del cerebro. En esas conexiones neuronales, el cerebro dice, es aquí y esto está relacionado con, y entonces busca el órgano adecuado, sea la piel, sea un órgano específico, el corazón, los pulmones, todo lo que sea necesario para validar la información y mostrarla. Perfecto. Allí hay una correlación entre el estrés que ocasiona ese impacto primario y cómo vivimos la situación luego. Porque ahí es donde comenzamos a alimentar habitualmente esa información y lo hacemos de una manera tan inconsciente
que no sabemos a ciencia cierta y a primera vista el por qué sucede. Me da dolores de cabeza casualmente cuando hace calor. Vamos a poner un evento, que lo acaba de decir nuestro querido operador, que hace calor. Entonces me duele la cabeza. Y eso puede estar relacionado posiblemente a un evento primario. Normalmente es en la niñez, que es donde grabamos todas nuestras informaciones, así que no se discuten. Y escuché a mamá decir que con este calorón lo que da dolor de cabeza. Y por amor, por lealtad, yo asumo esa información y digo, bueno, cada vez que haya calor, me va a doler la cabeza. Muy bien, el darse cuenta, Maverick, ahí viste una clave fundamental para el tema de comenzar a resolver los conflictos físicos a través de las emociones. Vamos a ir a música, vamos a continuar, por supuesto, hablando de este tema con Maverick Torres, vamos a ampliarlo, a desmenuzarlo un poco más, y vamos a escuchar en este momento a Miguel Bosé con su tema Si tú no vuelves para MTV. Ya volvemos. Mente, cuerpo y espíritu sano son la prioridad. Seguimos con más de Autana Natura Radio con Dubrasca Castillo. Y seguimos con más de Autana Natura Radio a través de la señal de Auténtica Radio. Estabas escuchando a Miguel Bosé y su tema Si tú no vuelves para MTV. Nosotros seguimos acá con Maverick Torres, quien se conecta con nosotros desde Lechería, al oriente de Venezuela, y él es terapeuta con más de 25 años de experiencia, y con él estamos hablando de el poder de las emociones y su impacto en la salud. Recuerda que este programa en particular está en vivo, totalmente en vivo en este momento, así que si estás conectado con nosotros y deseas hacerle una pregunta a Maverick Torres, puedes ingresar a través de @auténtica_radio, dejas por allí tu pregunta, me la van a hacer llegar, nuestro director y operador hoy me las hace llegar, para que entonces Maverick, mientras está aquí con nosotros, la responda si es así posible. También puedes conectarte con nosotros a través de arepavolátil.com. Maverick, en el segmento anterior diste un panorama bastante amplio y completo de más o menos cómo comienza a funcionar este tema, cómo comenzamos nosotros a asociar situaciones, experiencias, y cómo comenzamos de alguna manera a grabarlas en nuestro cuerpo físico, pero que se generan desde situaciones que vivimos en experiencia. El darnos cuenta, comentaste, que es una de las cosas más importantes para nosotros poder entender nuestros propios procesos, sobre todo esos procesos que se convierten más adelante en situaciones de salud, llámese enfermedades. Darnos cuenta, Maverick, ¿qué más viene después? Después que somos conscientes, porque este es el paso más importante, porque mientras no nos damos cuenta, no es posible solucionar. Pero si ya nos dimos cuenta, ¿qué es lo que viene? Bueno, fíjate, en el proceso de lo que llamamos síntomas, que hay un impacto primario que genera una marca en el cerebro que rige al órgano determinado, una marca en el área del cerebro que rige el órgano, nos está diciendo, nosotros en este momento estamos desconectados de lo que nos sostiene en la vida. Cuando decimos esto, no somos conscientes en absoluto de que necesitamos hacernos responsables del proceso, de entenderlo de la manera que podamos, vuelva a la redundancia, darnos cuenta dónde está el punto de partida para la sanación. Cuando estaba sonando la música te comentaba que normalmente nosotros nos quedamos atrapados en la historia pasada, empezamos a mirar, no, porque es que cuando me dio el dolor de cabeza, estábamos hablando del dolor de cabeza, cuando me dio el dolor de cabeza, entonces seguimos alimentando esa situación en vez de decir de qué manera yo puedo transformar esta información y cuáles son lo que puedo utilizar para transformar. Se nos ha enseñado a través del tiempo que lo correcto en un síntoma es aplicar la medicina. Y entonces o te tomas la pastilla para el dolor o te haces el tratamiento alopático de cierta manera, y hemos estado desconectados de ese darse cuenta emocional.
porque es cuando me llegan las personas a terapia y me dicen, pero es que he hecho todo lo posible y siempre me sigue pasando y veo que recae en la historia que le ocasionó el dolor en primera instancia. Entonces, la fe, ¿qué es lo que te hace seguir mirando esa emocionalidad y no tomas la batuta, la responsabilidad? Porque nosotros como pacientes nos necesitamos hacernos responsables. No podemos seguir diciendo que por culpa del gobierno, que por culpa de que llovió, que por culpa... O sea, salirnos de la ecuación no nos está ayudando. Entonces, ¿de qué manera posiblemente yo produje esta información? ¿De qué manera me conecté? Porque impactó emocionalmente en mí esta situación. Y al darnos cuenta allí, en ese proceso de que somos responsables, pensamos a hacer los cambios necesarios en nuestro sistema emocional, en nuestro sistema de creencias, que va a impactar entonces a nuestro sistema biológico. El proceso es continuo, porque no puedo decir, sí, ya me di cuenta que cada vez que yo pienso en mi mamá que no me abrazaba, entonces me sale la alergia en la piel. Entonces, te acuerdas de esos 5 minutos y después llegas y sigues tu vida normal. Ahí no hay una consecuencia que va a ayudar a crear el patrón nuevo en el cerebro, a cambiar esa rutina que ya conoce el cerebro, porque cada vez que nombres que alguien no te abraza o te abraza no como tú quieres, inmediatamente va a venir la erupción. Lógico, si no te has hecho consciente y los pedacitos de conciencia que te llegan no lo asumes, siempre va a estar mostrándose el patrón repetitivo de ese síntoma. Entonces, ese shock emocional no lo quita una pastilla, lo quita la creación de conciencia continua, todos los días de la mañana, y por eso, y tú lo sabes muy bien como terapeuta sistémica que también eres, tú lo sabes muy bien, que el proceso es las 24 horas del día, nos guste o no, porque estamos creando un hábito que nos va a permitir a nosotros crear un campo de información diferente, donde podamos estar en lo que nosotros llamamos salud. Estamos limpiándonos, quitándonos la basurita, como quien dice, para poder actuar en consecuencia con una nueva información que va a permitir que nosotros seamos esas personas auténticas en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestras emociones. Porque el proceso se complementa así, mente, emociones, cuerpo. Y luego eso crea la energía necesaria para que se muestre en esa armonía todo lo que tiene que ver con lo que llamamos salud. ¿Ok? Que es la integración de esto y el funcionamiento adecuado y perfecto en el momento que tenemos nosotros como seres vivos. Así es. Qué interesante. Fíjate que estás hablando, yo estoy pensando, Maverick, que estás hablando como de este orden que yo creo que es el más sencillo para que todas las personas que nos escuchan y no han profundizado mucho en este tema lo puedan entender. El orden es mente, emociones, cuerpo. Y por lo que estás explicando, entiendo que también cuando nos damos cuenta estamos en la mente y luego comenzamos a través de ese darnos cuenta a modificar de alguna manera nuestras creencias, nuestros patrones de emociones, etcétera, y eso vuelve nuevamente a impactar nuestro cuerpo. O sea, que lo más interesante de todo esto no es tanto el papel de las emociones, y esta es la parte que a mí más me apasiona de todo este estudio, y es la capacidad que tenemos nosotros los humanos de regenerar nuestro cuerpo y de modificar todas esas conductas que no son tan luminosas, que no son tan positivas, porque todo es un constante aprendizaje. Darnos cuenta, este proceso nunca termina. Todo esto es lo que tú acabas de decirnos, y que hay una serie como de patrones que debemos estar pendientes de irlos siguiendo para comenzar nosotros también a hacernos responsables de los procesos. Vamos nuevamente a una pausa musical, y en esta ocasión vamos a escuchar un tema de Jarabe de Palo que se llama Agua. Ya volvemos con más de Auténtica Radio. Mente, cuerpo y espíritu sano son la prioridad. Seguimos con más de Autana Natura Radio con Dubrasca Castillo.
Y seguimos con más de Autana Natura Radio a través de Auténtica Online. Hoy nos acompaña Maverick Torres, terapeuta sistémico con más de 25 años de experiencia. Maverick, estábamos hablando en conclusión, estábamos dando como un pequeño esquema para que quienes nos escuchan puedan ir tomando nota de cuál es más o menos, digamos, el recorrido de todo este proceso de nuestras emociones que comienzan en nuestra mente por nuestros patrones de pensamiento, que eso también es todo un tema, los patrones de pensamiento, cómo estos patrones de pensamiento nos generan ciertos patrones emocionales y cómo esos patrones emocionales nos generan entonces unas consecuencias físicas. Darnos cuenta y hacernos responsables. Maverick, ¿cómo vamos a hacer con todo este paquete? Las personas, y me incluyo, no voy a decir que no todos, pero es tan difícil hacerse responsable y no creer que el proceso depende de otros. Creo que en mi proceso como paciente de vitiligo, yo me di cuenta después de todo este estudio, pero cuando las personas que me siguen me preguntan cuál crema yo me coloqué para repigmentarme, yo siento que me desmayo, porque he explicado de tantas maneras que el proceso fue de adentro hacia afuera y que no tiene nada que ver con lo superficial, que no es que no funcione, porque sí funciona, pero no pueden permanecer ese tipo de soluciones si no haces un trabajo interno. Eso es correcto. Eso es como que tú tienes un carro y tú crees que lavando el carro ya el chasis se arregla. Exacto. Okay, no funciona exactamente así. Okay, y entonces tú tienes que comenzar a hacer un trabajo muy íntimo, darte cuenta que sí estás en una posición de poder. ¿Qué ha pasado? Y aquí yo hago una gran crítica a todo lo que es el sistema médico, porque se ha vendido la idea de que solamente la medicina, como la conocemos, la medicina occidental, es la que puede funcionar. Y han dejado de lado estos apoyos. Yo no es que no crea en la medicina como tal y en los avances que se han logrado, sino que se aparta totalmente del tema emocional psicológico. Entonces quedamos solo dependiendo como que de una ramita nada más. Y cuando esa ramita no te da soluciones, o sea, ya prácticamente no existe, ya llegó la muerte, porque ya no hay más nada que puedas hacer. ¿Cuántos casos se han visto de remisión de situaciones como la tuya, por ejemplo, de síntomas como lo tuyo, cuando tú has logrado entrar en ese proceso de congruencia, yo lo llamo congruencia, entre el pensamiento, entre la emoción y el hacer? No es el hacer solamente externo, es el hacer interno, es decir, wow, sí, me di cuenta que yo reaccioné de esta manera y eso generó un punto que creó esta situación. Cuando ya yo miro ese punto, comienzan a suceder cosas que te van a llevar a cambiar. Y aquí hablo de cambio, ni siquiera de transformación. Te van a llevar a cambiar y eso hace... Por eso que digo que es día a día, eso hace que la transformación ocurra, porque la transformación es en el tiempo, el cambio es inmediato. El cambio, cuando tú haces el clic, dices, es aquí, ya, me di cuenta, wow, no puede ser. Y sostenerte en esa energía para comenzar a hacer el trabajo del día a día. Como tú sabes, yo le digo pasito a pasito. Así es, y cuando las personas no quieren hacer la conciencia porque lo deciden, lo cual también es válido, viene este tema que también creo que está relacionado y allí vamos a hablar un poco de Bert Hellinger y los órdenes del amor, toda la teoría esta de la constelación familiar, donde si yo soy diabético es porque mi familia es diabética y así yo pertenezco y me siento parte de mi clan y de mi grupo porque todos somos diabéticos y no es que yo lo generé con mis emociones, sino es que nosotros lo somos y está todo este asunto de la lealtad de las familias donde entra en juego todo lo que ha explicado el maestro Hellinger. Y eso es muy cierto, lo que tú hablas, la lealtad, porque ahí es donde yo me agarro para decir, wow, mira, yo estoy haciendo igual que tú. Me identifico totalmente en esto contigo.
es que mi abuelito, pobrecito, que él se murió y se murió por la diabetes. Entonces, desde ese amor profundo que yo tengo con toda la historia de mi abuelo, aunque no lo haya conocido, yo digo, oye, lo que conecta a esta familia es la diabetes, no es el amor. El amor viene después. Cuando tengo diabetes digo, tengo amor para dar, porque estoy en resonancia con lo que es la historia del sistema familiar. Y ahí es donde yo voy y dice, ok, ya lo descubriste. Ahí es donde yo digo que la constelación familiar evoluciona. Y vamos a otros estadios de conciencia que nos van a permitir hacer el trabajo con una mayor firmeza. Y es cuando yo digo, te estás dando cuenta de dónde viene la historia y ahora va a comenzar el proceso sabrosito. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Te quieres quitar ese síntoma? Bueno, estamos listos para comenzar a hacer el trabajo. Si no, ¿cómo lo diría Dubraska? ¿Qué te toca? Vamos a ir nuevamente a música. Me acompaña hoy Maverick Torres. Este tema es tan extenso y tan apasionante y puede dar para hablar de muchísimos temas porque la salud y los síntomas, la enfermedad son tan amplios como seres humanos existen. Y por eso cada cuerpo es un universo, aunque todos, y siempre lo digo también a las personas con vitiligo que me siguen, aunque todos tengamos vitiligo, todos tenemos historias diferentes y aunque exista un tratamiento o aunque existan métodos para que nosotros podamos mejorar nuestra situación física, cada quien tiene una historia y cada cuerpo es único, por lo tanto cada solución también lo es. Me acompaña Maverick Torres. Él es ingeniero de sistemas, coach personal y terapeuta con más de 25 años de experiencia, quien se conecta con nosotros desde Lechería al oriente de Venezuela. Estás escuchando Autana Natura Radio. Vamos nuevamente a música y en esta oportunidad vamos a escuchar Bajo el Agua con Manuel Medrano. Ya volvemos. Mente, cuerpo y espíritu sano son la prioridad. Seguimos con más de Autana Natura Radio con Dubraska Castillo. Y seguimos, amigos de Auténtica Radio. Están escuchando Autana Natura Radio y hoy estamos hablando del impacto de las emociones en la salud humana. Y para ello me acompaña hoy directamente, estamos en vivo. Esta es una transmisión completamente en vivo. Hoy me acompaña desde Lechería al oriente de Venezuela, Maverick Torres, y yo les transmito desde Venezuela. Maverick es, como ya les he comentado, constelador familiar y fluvial, es maestro Reiki y también instructor de terapia sistémica. De hecho, me formé con Maverick como terapeuta sistémico. Maverick, en el segmento anterior estábamos hablando, desmenuzando bastante este tema que es súper amplio, se cree que es muy somero el tema de las emociones y contrólalas y ya, y tiene mucha más profundidad de lo que ya estábamos diciendo. Me estabas comentando fuera del aire el tema de la biodescodificación, ¿correcto? Correcto. Sí, hay un trabajo muy hermoso que se ha hecho en biodescodificación para entender los procesos de los síntomas y sus relaciones emocionales, de qué manera se pueden ser abordadas. Tú dijiste algo muy cierto y muy poderoso. Cada caso es único. Nosotros no podemos tener una varita donde medir, tú tienes vitiligo, ok, entonces esta va a ser la varita con que te mido el vitiligo y esto es lo único que te va a tocar. Agarra la varita que mide el vitiligo es el no te estreses, eso es mental. Ajá, eso no puede ser igual para todos, porque pueden haber incluso situaciones que van más allá, porque en estos días, por cierto, leí un caso cuando tú me hablaste del tema para la radio, de un niño que nació ya con el proceso de vitiligo. El caso de un niño recién nacido. Ese no lo conozco, eso es algo como único. Exacto, entonces tú dices, ¿de qué manera puede pasar esto? Ellos dieron el nombre científico del asunto, eso se da uno en 20,000 millones, qué sé yo. Entonces, ¿cómo validamos que este niño que aparentemente no ha recibido ninguna información consciente esté tomando algo para mostrarlo? Entonces no podemos decir que porque tienes una
en el dedo derecho, eso significa, y nos vamos a un libro, y entonces buscamos en la página 35, en el capítulo 3, ahí dice que los que tienen una mancha en el dedo es porque señalaron a alguien. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. No podemos ser tan simplistas en ese aspecto, porque es como que estamos dejando fuera al ser humano y con toda su historia y su componente emocional. Sí hay una estructura básica, y eso es muy cierto. El vitiligo como tal, hablando ya del tema vitiligo, en términos generales, es un conflicto de separación. Es un conflicto que está relacionado con la luz, ¿ok? Es como que me falta luz. Es un conflicto que está relacionado con el padre, con papá. Es como que papá no me dio la luz suficiente para yo ser quien soy, ¿ok? Históricamente, tú cuando revisas las historias, valga la redundancia, de los clientes, de los pacientes, te das cuenta que ha habido una desconexión primaria con lo que significa papá, con lo que significa la figura paterna, y eso entra en un punto, por llamarlo, de lo básico, pero no se queda allí, porque hay que mirar, ¿no? Y tú me vas a decir, no, pero es que mi papá está en casa, mi papá no es ausente, sí. Mi papá está aquí. Entonces tú le preguntas cuántas veces te abrazaba tu papá de niña, me dice, no, mi papá estaba muy ocupado para abrazarme porque siempre estaba trabajando. Entonces ese impacto emocional de no sentirse abrazado por papá genera una falta de luz, y eso es todo inconsciente. Y como el inconsciente no conoce de juegos, lo va a tomar la información y dice, es así como se hace. Es como que fíjate la función que es interesante eso que dices, Maverick, y te voy a interrumpir para comentarte algo. Yo, como ya saben, soy paciente de vitiligo, y Maverick está hablando de, primero, lo único que es cada caso. Y en mi caso, el tema del conflicto del padre viene, y lo voy a explicar rápidamente, pero para que vean cómo realmente uno debe comenzar a conectar las cosas y lo que es genérico, irlo convirtiendo en tu historia para que encaje. En mi caso, mi padre biológico no me crió, sino que yo me crié con otro papá, que fue la persona con la que yo viví toda mi vida. Y aunque yo nunca sentí que tenía una ausencia de padre, porque a mí me crió un hombre maravilloso, lo cierto es que mi padre biológico no estuvo, pero por ninguna razón extraña ni nada, simplemente no estuvo y ya. Y mi padre, el que me cría, muere trágicamente, lo asesinaron en un atraco, y a partir de allí comienza para mí, es lo que yo pienso, es lo que yo concluyo, que a partir de ese momento comienza, que es una separación brutal. Entonces, en mi caso particular, yo tengo 2 separaciones. Una que no fue así tan trágica, y la otra separación como que sí, bueno, no le dio vitiligo con esto, vamos, que le dé con el otro. Exacto. ¿Qué sucede? Porque hay una separación muy sencilla. En la primera hubo un apoyo de mamá para que no se notara tanto la ausencia. Mamá está presente. Porque el vitiligo, una de las formas que tiene es que me vuelvo transparente, entonces las personas no me ven. Ahí entra el síndrome, en los conflictos que pueden surgir con, ¿cómo es que se llama? Hay un síndrome muy específico que hace ver que la persona no existe, que lo que dice no es, o sea, nos autoanulamos, porque como creo que nadie me ve, entonces prefiero pasar desapercibido. El síndrome del impostor, por ejemplo. Sí. Sé mucho, pero prefiero no decir nada o creer que no sé, porque si me muestro, me voy a encontrar a papá. Y como ya estoy acostumbrada a no estar con papá, prefiero verlo de otra manera. Y insisto, cada caso es único y cada caso hay que tratarlo de una manera muy puntual. No se puede hacer de otra forma. Y las condiciones de piel en general, Maverick, todo lo que es condición de piel tiene que ver con este conflicto de separación. Sí, tiene que ver, es un conflicto que está activo incluso. Muchas veces viene acompañado con pérdidas de memoria, porque no quiero recordar aquello que me duele, ¿ok? No quiero recordar esa historia porque es muy dolorosa, entonces cada vez que me acuerdo
me pica, me molesta y vienen los brotes físicos de lo que es la información. Buscando siempre una historia. Entonces, podemos ir enlazando. Lo más importante, yo creo que nos va a ir quedando de este episodio de hoy con Maverick, es primero no meternos en cajas o en camisas de fuerza. Yo siempre lo pongo de esa manera, que me parece tan gráfico hablar de la camisa de fuerza, que es como que te encierras y piensas que es nada más ese el camino. Yo pienso que es tan importante, Maverick, cuando nosotros hablamos de procesos, y estamos hablando de salud, pero yo creo que esto se puede llevar a todos los aspectos de la vida del humano como tal, y es no encerrarnos o como abrir la mente, es decir, como darle la oportunidad a todo lo que existe para mirarlo aunque sea, y después de ponerlo, digamos, en remojo, decidir si eso te funciona o no. A mí me gusta pensar que nosotros vivimos en un mundo que es un gran rompecabezas, donde nosotros vamos encontrando pedacitos y más pedacitos en cada cosa, en cada paso que damos, en cada situación que vivimos, para armar todo esa foto para que nos ilustre de qué se trata nuestra historia, nuestro propósito. Eso es muy cierto. Muy cierto. Así es. Vamos a ir a música, Maverick, porque yo me apasiono con estos temas y se me olvida que tenemos que irnos a música, y después nuestro director me dice: Durazca, por favor, 1 minuto. Vamos a escuchar ahorita a Bebé con el tema Siempre Quedará. Estás escuchando Auténtica Radio y esto es Autana Natura Radio. Ya volvemos. Mente, cuerpo y espíritu sano son la prioridad. Seguimos con más de Autana Natura Radio con Dubrasca Castillo. Seguimos con más de Autana Natura Radio y este es el último segmento, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Escuchas Auténtica Radio y por acá les habla Dubrasca Castillo. Hoy me acompaña Maverick Torres desde Lechería al Oriente de Venezuela. Maverick es terapeuta sistémico. Maverick, sabes que nos llegó una pregunta de uno de nuestros oyentes. Esta es la pregunta de Ismael. Ismael, un saludo, gracias por haberte conectado con nosotros. Voy a darle tu pregunta a Maverick. Ismael nos pregunta hasta qué punto el mal humor o las rabietas afectan o dañan el cuerpo, o qué áreas dañan del cuerpo a nivel de energía, Maverick. Ok, se lo voy a poner así sencillo: daña todo el cuerpo. Exacto, es verdad. Cuando nosotros estamos en esos procesos, hay un caos interno. La rabia nos lleva a un caos interno. Normalmente se ha asociado la rabia con el hígado, ¿ok? Uh-huh. Se ha asociado la rabia y con el corazón también, ¿ok? ¿Qué pasa? Que volvemos al mismo tema. ¿Cuál es el origen que está ocasionando esa emoción? Porque tú puedes decir, bueno, yo siento rabia porque no fui reconocido a nivel profesional, y eso me ocasiona que cada vez que yo voy a pedir trabajo ya voy predispuesto y me empiezo a sentir mal del estómago, entonces prefiero sabotearme y no ir. Entonces ahí la rabia no te está afectando ni el hígado ni el corazón, te está afectando el sistema digestivo. Entonces, ¿de qué manera ese proceso se va a manifestar? Habría que ver qué manifestaciones físicas tiene la persona cada vez que se siente en rabia. Puede ser que comience incluso a tener un exceso de sudoración, puede ser que tenga dolores de cabeza, puede ser que se sienta no compensado con la situación y tienda a deprimirse, aunque suena loco. ¿Y cómo una persona con rabia se puede deprimir? Sí, porque está la frustración, están los derivados de cada emoción que va a generar que la persona actúe o muestre una información determinada. Entonces yo digo, es en todo el cuerpo que puede afectar. Habría que ir la rabia se convierte en ira. En ira, y a veces se hace incontrolable, porque comenzamos a ser reactivos. Ya comenzamos a estar en un proceso de defensa. Recuerda que nosotros como seres animales que somos, tenemos
la confrontación, la huida o la parálisis, ¿verdad? Entonces, cuando confrontamos, estamos confrontándolo de muchas formas, con rabia, con ira, con determinación, pero que son variantes de la información primaria, que es la energía poderosa que nos impulsa. Y la rabia es un impulsor también, porque tú puedes, si eres consciente, tú puedes decir, esto me da rabia, entonces yo voy a mejorar para demostrarme y luego demostrar a otros que yo puedo superar esta situación. Entonces, bueno, la rabia ¿estás escuchando? La rabia se convierte como en gasolina. Exacto. La rabia hay que estar atentos. Hay que estar atentos a los síntomas. Generalmente, Ismael, como dice Maverick, está relacionado con el hígado, pero una rabia sostenida por mucho tiempo comienza a afectar todo tu cuerpo. Te empieza a afectar a nivel sistémico, como dicen los médicos. ¿Sabes, Maverick? Que hablando de lo que es la rabia y del hígado, me hiciste recordar que recientemente estaba haciendo una publicación para la página vivirconvitiligo.com y la medicina tradicional china, que es una medicina que tiene más de 3.000, yo creo que es más antigua, pero se dice que es más de 3.000 años de antigüedad, relaciona lo que es el vitiligo en particular con 3 órganos: el riñón, el hígado y el otro es, bueno, la piel, obviamente. Piel, riñón, hígado. Cómo todos ellos interactúan, y uno se pone a pensar, y todos estos órganos también están como relacionados con la rabia y todo esto que es el miedo. Y recuerda algo, en la medicina tradicional china, ellos no ven el órgano primero, ellos ven qué emoción tienes tú. Exacto. Y de qué manera entonces yo puedo trabajar contigo. Porque la emoción va a generar frío, calor, que va a afectar determinados órganos. En el caso de la rabia, que es una energía caliente, va directamente al hígado, incluso, como dicen, los riñones. ¿Y por qué los riñones? Porque ahí estamos filtrando información. Si yo no soy capaz de filtrar lo que estoy sintiendo, porque es demasiado pesado, me va a afectar. Lo que es la rabia y la tristeza, se podría decir que son polaridades, se alimentan una a la otra. En sus diversas variantes, como decía, la frustración puede ser porque algo me ocasiona demasiada tristeza y no lo puedo resolver, o algo me da demasiada rabia y no lo he podido resolver, entonces me frustra, y eso afecta a los riñones. Entonces tenemos ese continuo sistémico que nos va diciendo cómo te estés sintiendo en este momento, va a reflejarse, que se enlaza con la medicina de Hammer, que se enlaza con toda la información, exacto, que entrega Christian Fleche en su biodescodificación, con lo que habla Bert Hellinger en el área sistémica, y todos estos grandes exponentes nos están dando constantemente a un punto común. Si tú no trabajas adentro, imposible cambiar lo que está afuera. Maverick, y cuando las personas sencillamente o los pacientes eligen no sanar, eligen no, pero yo soy así. Ok, se respeta. Yo no soy quien para decirle tienes que cambiar porque sí. Yo no soy el personaje, ¿cómo se llama? Doctor House, que obligaba a la gente para buscar una solución. No lo soy. No tiene que respetar también las decisiones que salen de la persona, porque si la persona considera que así es como se identifica ante el mundo, de hecho hay una modelo muy famosa ahorita en las redes que sale con todo su cuerpo con el vitiligo, y asumió, dijo, bueno, yo voy a asumir quién soy, esto es lo que soy, y eso también le puede generar un proceso de sanación emocional a ella. Es correcto. Y posiblemente ese la lleve a que en un futuro empiece a bajar la intensidad de las manchas en su cuerpo. Entonces, no puedo decirte, mira, no tienes que sanarte a juro. No soy quien para decir eso. No estoy de acuerdo con quien tome esa decisión de obligar a otros. La importancia de identificar también cómo las emociones nos generan una serie de procesos bioquímicos, neurotransmisores en el cuerpo, como en el caso de cuando se habla de que cuando hay rabia o hay ira, por detrás lo que hay es un profundo dolor.
y generalmente no nos enseñan, Maverick, a identificar esas emociones, a detenernos y a decir qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo y cómo puedo hacer para solucionarlo. Qué importante es que todo esto aparezca en nuestra formación desde que somos niños. Es correcto, y eso te lo voy a decir desde el lado conspiranoico que hay en mí. Si yo aprendo a manejar mis emociones, no soy víctima fácil de alguien que venga a manipularme. Así es, así es. Maverick, para ir concluyendo ya, porque esto es nuestro último segmento, nuestro tema de hoy, las emociones y su impacto en la salud humana, ya podemos ver que es tan amplio, que da para tanto, que lo más importante es el autoconocimiento, comenzar a detenernos, a no sentir, Maverick, porque a veces las personas, uno le dice, son las emociones, bueno, pero ¿qué hago? O sea, no puedo dejar de sentir, no se trata de no sentir. ¿Qué les puedes decir a todos los que nos escuchen ahorita o las que nos escuchen luego a través de Spotify o de las redes sociales? Claro, normalmente es cuando nos hacemos conscientes, la invitación siempre es a querer esa emoción, a hacerla tuya, a vivirla, no a esconderla. Sí, estoy triste por tal cosa y para esto voy haciendo esta situación o estoy tomando estas decisiones. Entonces siempre hay un por y un para. Ese para qué es donde más debemos tomar fuerza. ¿Para qué quiero yo hacerme consciente? Bueno, para comenzar a transformar toda esta información que está en mí y que eso beneficia a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Y si se beneficia a nuestro organismo, se va a crear ese círculo armónico que habla la medicina china. Correcto. Ese ciclo que se genera lo que entonces llamamos salud total integral. La energía vital. Es muy poderoso. La energía vital presente. Y Maverick, por favor, antes de despedirte, tienes que dejar tus coordenadas. Tú tienes tus sesiones también online, ¿correcto? Correcto, ustedes pueden comunicarse conmigo. Yo normalmente todo lo que es la parte profesional la trabajo a través de Instagram, que es @maverick.torres. En Instagram me consiguen por allí, es una cuenta a todo público. Y yo me escriben al directo y podemos hacer cualquier situación online, cualquier consulta online que deseen. Próximamente va a venir una formación online también, un ciclo de estudio sistémico para trabajar todas estas informaciones, para Excelente. Que las personas tengan herramientas para el día a día. Tal vez no sé si te quieras hacer después constelador o terapeuta, pero ten las herramientas que son tan poderosas que te pueden ayudar. Y exacto, para tu día a día, tu familia, tus vínculos, tu relación. Maverick, ha sido un placer, como siempre, tenerte en este espacio. Maverick es, como yo les comentaba, mi maestro Reiki, es una persona en la que yo confío, que yo respeto. Estoy muy agradecida de que siempre seas receptivo con los espacios que tengo a bien abrir para todos los que nos escuchan a través de Autana Natura. Maverick, gracias por estar aquí. Gracias a ti y gracias a Michele allá en Barcelona y a toda la familia de Auténtica. Un besote para todos y aquí estamos siempre. Gracias, Maverick. Escuchaban entonces al invitado de hoy, Maverick Torres, desde Lechería, al oriente de Venezuela. Maverick es ingeniero en sistemas, coach personal y es instructor de terapia sistémica. Ya saben que pueden contactarlo a través de Instagram. Su cuenta es @maverick.torres. Tiene más de 25 años de labor en el área terapéutica. De esta manera nos vamos a despedir de esta edición de Autana Natura Radio, agradeciéndoles habernos sintonizado, por supuesto. Desde la dirección nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo lunes. En la dirección, Michele Gato, quien se encuentra en España, y Carlos Alfonso desde Venezuela. Michele Gato también está con nosotros en los controles, como es costumbre. Por acá, quien les habló desde la producción y la locución, Dubrasca Castillo. Yo me conecto con todos ustedes desde Venezuela. Recuerda que escuchas Autana Natura Radio a través de la señal de Auténtica Radio, la primera radio online creada por venezolanos para venezolanos.
Auténtica Radio suena a Venezuela. Puedes escuchar este y todos los programas de nuestra programación a través de nuestras cuentas y redes sociales en Instagram, Spotify, TikTok y YouTube como @auténtica_radio, y a mí me puedes seguir a través de @autananatura. También puedes escuchar toda nuestra programación a través de www.arepavolátil.com. Ha sido un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Nos vemos el próximo lunes. Bye bye, se les quiere.